Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, independientemente del lugar y la hora en el que usted se disponga a visualizar la sesión del día de hoy. Le damos la más cordial bienvenida nuevamente al Instituto de NIF para realizar la cuarta sesión de nuestro curso práctico en normas internacionales de información financiera, mejor conocido como las NIF. En plataforma ya tenemos a la doctora Nail Ruiz, quien nos acompaña desde Bogotá, Colombia, y sin más preámbulos le damos la más cordial bienvenida. Doctora Nail, buenos días. Es un gusto poder saludarle y, por supuesto, tenerle en plataforma en beneficio de los suscriptores y las personas que el día de hoy nos acompañan. Sin más, le cedo los micrófonos y las pantallas para que pueda iniciar. Adelante. Muy buenos días a todos. El día de hoy vamos a ver la NIC 19, beneficios a empleados, y la NIC 20, subvenciones del gobierno. Como lo hemos hecho en clases anteriores, inicialmente vamos a hacer un refuerzo respecto a la parte teórica y luego iniciamos con una serie de ejercicios para que analicemos la parte práctica. Entonces, frente a beneficios a empleados, ¿qué debemos decir? Debemos decir que hay 4 categorías de beneficios a empleados. Las categorías de beneficios a empleados son beneficios post-empleo, que son aquellas que reciben los empleados cuando ya ha culminado su tiempo de trabajo, es decir, la pensión. También podríamos hablar de una serie de seguros médicos, etcétera, etcétera, que puede recibir como compensación por el trabajo realizado. También tenemos los beneficios a corto plazo, los beneficios de largo plazo y los beneficios por terminación. Entonces, es muy importante que frente a la definición de la política contable de la compañía para establecer qué tipo de beneficios a empleados tiene en su compañía, también tenemos que identificar cuáles son las categorías. De esa forma, podemos mirar cuál es el reconocimiento contable adecuado. Entonces, vamos con la primera pregunta. De acuerdo con la NIC 19, beneficios a empleados, ¿cuál de los siguientes términos describe mejor los beneficios por pagar como resultado de la decisión de la entidad de terminar con el trabajo de un empleado antes de la fecha normal de retiro? Es decir, cuando se toma la decisión de rescindir, de terminar ese contrato laboral. A, beneficios post-empleo. B, planes contributivos definidos. C, beneficios por terminación. D, planes de beneficios definidos. Aquí también vale la pena aclarar que los beneficios post-empleo que están atados a lo que es la pensión se separan o se clasifican en planes contributivos definidos. Es cuando el empleador transfiere ese riesgo actuarial a el empleado. Es decir, esa pensión queda a cargo de un fondo de pensiones, un fondo común de pensiones. Por lo tanto, el cálculo, el riesgo actuarial en sí, en este caso, el riesgo actuarial está a cargo del empleado. El plan de beneficios definidos es cuando el riesgo actuarial es asumido por el empleador. Es decir, en este caso específico, estaríamos ante las empresas que tienen a su cargo la pensión, ya sea porque tienen un plan común, varias empresas, por ejemplo, se organizan para tener un fondo y ese fondo, pues ellos a través de activos y pasivos en el reconocimiento contable, pues asumen ese riesgo actuarial. Una vez hecho esta precisión, veamos la respuesta a esta pregunta. Entonces, los beneficios por terminación son aquellos que son beneficios pagados a los empleados como resultado de la decisión de la entidad de terminar con el trabajo de un empleado antes de la fecha normal de retiro. Siguiente pregunta. De acuerdo con NIC 19, beneficios a empleados, ¿cuál de las siguientes afirmaciones describe mejor otros beneficios de largo plazo a empleados? A, beneficios que no son pagaderos en su totalidad dentro de los 12 meses a partir del final del periodo de reporte en el que se presta el servicio. B,
beneficios que son pagaderos en su totalidad dentro de los 12 meses a partir del final del periodo de reporte en el que se presta el servicio. C, beneficios por pagar como resultado de la decisión de la entidad de terminar con el trabajo de un empleado antes de la fecha normal de retiro. D, beneficios por pagar luego de la terminación del empleo. Aquí en este punto también es muy importante aclarar que dentro de las categorías de la NIC 19, beneficios a empleados, tenemos beneficios a corto plazo y beneficios de largo plazo. En este caso, la respuesta correcta es beneficios que no son pagaderos en su totalidad dentro de los 12 meses, a partir del final del periodo de reporte en el que presta el servicio. Entonces, aquí tiene que ver es cuánto es o cuál es la fecha en la cual se van a recibir, o en este caso, desde el punto de vista del empleador, a pagar esos beneficios a empleados. Si nosotros, por ejemplo, tenemos como política pagar una prima, una bonificación. Entonces, muy posiblemente esta bonificación tiene que ver con el trabajo que la persona ha realizado durante los 12 meses. Entonces, en este caso estaríamos hablando de un beneficio de corto plazo. ¿Cuándo sería un beneficio de largo plazo? Cuando, por ejemplo, la empresa les da un bono o una bonificación a las personas si se mantienen 4 años en la empresa o 5 años en la empresa. Entonces les va a entregar unos días en salario por durar o por mantener 4 o 5 años dentro de la compañía. Entonces, en este caso, se clasificaría como beneficios de largo plazo, porque no son pagaderos en la totalidad dentro de los 12 meses siguientes, sino al cuarto año o al quinto año, dependiendo de cómo se haya estructurado. La compañía XYZ tiene un periodo de ejercicio de 12 meses, que termina el 31 de diciembre. El 1 de abril del 2018, la compañía presenta un nuevo esquema de bono contractual que cubre el año hasta el 31 de marzo de cada año. Es posible anticipar razonablemente que los bonos para el año terminado al 31 de diciembre del 2009 suman $9,000. De acuerdo con NIC 19, ¿qué valor de pasivo por bono debe ser registrado al 31 de diciembre del 2008? Entonces, aquí, ¿qué es lo importante? Es el reconocimiento contable de ese hecho económico. ¿Cuál es el hecho económico? El hecho económico es que tenemos un beneficio de corto plazo. ¿Por qué? Porque para los empleados se les va a entregar un bono. ¿A qué fecha? A la fecha de presentación de los estados financieros. En este caso es 31, al 31 de marzo, pero con el resultado del ejercicio a 31 de diciembre. Nosotros al cerrar de presentar nuestros estados financieros al 31 de diciembre, pues tenemos que hacer un reconocimiento proporcional de esos bonos que pagaríamos al 31 de marzo del año siguiente. Es decir, que debemos reconocer cómo ese bono por pagar, un beneficio clasificado como beneficio de corto plazo, el valor de 6.750, que corresponde a la novena de 12 partes del total de bono por pagar a marzo del año siguiente. Entonces, aquí, ¿cuál es el punto? El punto es que tenemos que hacer el reconocimiento contable de acuerdo con la hipótesis de devengo o causación. No vamos a reconocer el bono hasta el momento del pago, sino a la fecha de cierre tenemos que analizar desde el punto de vista del área, en este caso de nómina de la persona o de las personas que manejan el área de nómina de la compañía, que tenemos pendiente por pagar a los empleados, ya sea por beneficios de corto o beneficios de largo plazo. ¿Por qué? Porque tenemos que hacer un adecuado reconocimiento de esos pasivos. Entonces, lo que la norma nos está diciendo es que, de acuerdo a lo que nos dice los principios, en este caso establecidos en el marco conceptual,
por principio de devengo, independiente de que yo no le haya entregado ese bono, la persona, el empleado, ya debe recibir ese valor. Por lo tanto, tengo que hacer una causación, independiente que la fecha de pago sea hasta el 31 de marzo del año siguiente. Siguiente pregunta. La compañía XYZ creó un plan de beneficios definidos post-empleo. Entonces, aquí nuevamente hago la claridad. Los beneficios a empleados post-empleo se separan en dos: plan de beneficios definidos y plan de aportaciones definidas. ¿Cuál es la diferencia entre los dos? ¿Quién asume ese riesgo actuarial? La compañía XYZ creó un plan de beneficios definidos post-empleo con vigencia a partir del 1 de enero del 2009. Durante el primer año, el retorno esperado sobre los activos del plan era de 5.000. El retorno real de los activos del plan era de 4.000. El costo por servicio en curso era de 12.000. Y los aportes pagados por XYZ al plan eran de 7.000. Bajo la NIC 19, beneficios a empleados. ¿Cuál es el gasto por reconocer en el estado de resultado? No otros resultados integrales para el año terminado al 31 de diciembre del 2009. Otra claridad importantísima. Las ganancias pérdidas actuariales se reconocen en otros resultados integrales. Es decir, en el ejercicio estamos viendo que hay activos del plan. Entonces, los activos del plan son 4.000. A la fecha de presentación, a la fecha de cierre, se debe contratar un actuario, alguien que nos traiga a valor presente, a valor razonable, esos activos del plan. Esa contabilización se reconoce como otros resultados integrales. ¿Por qué? Porque a la fecha de cierre tengo que ajustar los activos del plan a su valor razonable. Lo mismo los pasivos. ¿Cuánto es el pasivo? El pasivo que tengo por concepto de beneficios post-empleo. Entonces, tanto uno como el otro, esas variaciones de ese valor razonable, pues las vamos a reconocer como otros resultados integrales. Aquí la pregunta que se nos está haciendo es de los eventos, ¿cuál se debe reconocer al gasto? Entonces, los valores por reconocer en el resultado como gasto son el costo por servicios en curso. Entonces, el costo por servicios en curso era de 12.000 menos el retorno real sobre los activos del plan. Entonces, el retorno esperado sobre los activos era de, en este caso, de 4.000. Siguiente pregunta. ¿Bajo cuál categoría se deben registrar las siguientes opciones? Según la NIC 19, beneficios a empleados. Pago único que se hará a la fecha de jubilación, calculado como el 1% del salario final por cada año de servicio. 2. Utilidad o pérdida, en este caso actuarial. A. El pago único debe ser registrado como planes de beneficio definido. La utilidad actuarial debe ser registrada bajo los planes de beneficios definidos. B. El pago único debe ser registrado bajo beneficios de corto plazo a empleados. La utilidad actuarial debe ser registrada bajo los planes de beneficios definidos. C. El pago único debe ser registrado bajo planes de beneficios definidos. La utilidad actuarial debe ser registrada bajo los planes de aportes definidos. D. El pago único debe ser registrado bajo beneficios de corto plazo a empleados. La utilidad actuarial debe ser registrada bajo los planes de aportes definidos. Veamos la respuesta. Entonces, en este caso, la respuesta correcta es tanto el pago único como el reconocimiento o la utilidad actuarial deben ser reconocidas de acuerdo con los planes de beneficios definidos. Entonces, son primero en la categoría de beneficios post-empleo y los dos
deben ser contemplados dentro de los párrafos de la NIC 19 que nos habla sobre planes de beneficios definidos. ¿Cuándo es un plan de aportaciones? Cuando, por ejemplo, la empresa no tiene a su cargo la pensión, sino que hace aportes a un fondo de pensiones. Entonces, en caso de que haya una pérdida de ese fondo de pensiones, pues no va a estar a cargo del empleador, sino del empleado. ¿Por qué? Porque el riesgo actuarial no está en cabeza del empleador. Siguiente pregunta. Bajo la NIC 19, beneficios a empleados revisada, ¿cuál de las siguientes opciones no se debe reconocer en el resultado? A, costo por servicios anteriores. B, intereses sobre activos pasivos de beneficios definidos netos. C, retorno esperado sobre activos del plan. D, costo de servicios corrientes. Bajo la NIC 19 revisada, el interés neto se reconoce, es decir, que el interés se calcula sobre la obligación neta de los activos del plan y no sobre la obligación bruta y activos brutos por separado. Siguiente pregunta. Una entidad tiene 5 empleados y cada una de ellas tiene derecho a 20 días de vacaciones pagadas por un año a una tasa de 50 diario. Las vacaciones no utilizadas se llevan al siguiente año. Todos los 5 empleados trabajan para la entidad durante todo el año y por lo tanto tienen derecho a sus 20 días de vacaciones. ¿Cuál es el gasto por reconocer en el resultado, no en otros resultados integrales, para el año terminado al 31 de diciembre del 2009? En este caso sería B, 5.000, que son 20 días por los 5 empleados por 50 el día. Eso nos da como resultado 5.000. Entonces, vamos a elaborar nuestros estados financieros. Estamos haciendo la preparación de nuestros estados financieros. Como les decía, la información del área de nómina del recurso humano, pues nos debe indicar qué debe la compañía a la fecha de cierre, ya sea por beneficios de corto plazo como beneficios de largo plazo. O incluso, si de pronto estamos pensando en hacer una reestructuración, ya lo clasificaríamos como beneficio por terminación. En cuyo caso, pues al cierre, en la presentación de los estados financieros, debemos realizar una adecuada contabilización y reconocimiento de esos beneficios a empleados. Entonces, hasta aquí son las preguntas teóricas. Vamos a pasar a los ejercicios prácticos. Tenemos 5 ejercicios. El primer ejercicio indica que un plan de participación en las ganancias requiere que la entidad pague una porción específica de sus ganancias netas del periodo a los empleados que hayan prestado sus servicios durante todo el año. Si ningún empleado abandona la entidad durante el año, el total de pagos por participación en las ganancias ascenderá al 3%. La entidad estima que la rotación del personal reducirá los pagos al 2.5% de las ganancias. Entonces aquí lo primero que tenemos que establecer es qué tipo de beneficio es. Si estamos ante un beneficio de corto, de largo plazo, un beneficio por terminación o un beneficio post-empleo. Entonces, ¿qué dice NIC 19? Que ese tipo de participación en las ganancias normalmente es un beneficio de corto plazo. Entonces vamos a ver la respuesta. Pero lo primero que hacemos siempre es clasificar las categorías de beneficios a empleados. Aquí lo importante es que, de acuerdo al manual de políticas contables de cada compañía, lo primero que tenemos que establecer es qué tipo de beneficios tienen los empleados y cuál es su correspondiente categoría. ¿A qué categoría estamos hablando? Para mirar cuál es el reconocimiento contable. Nuevamente, el reconocimiento contable de cada una de esas categorías obedece al principio de causación o de vínculo.
Entonces, la primera pregunta es, clasifique este pago entre las 4 categorías